Amados hermanos, han recorrido los primeros capítulos del libro de 9 marcas de una iglesia saludable de Mark Dever. Hoy vamos a estar entrando en el título, en la parte del evangelismo, un entendimiento bíblico del evangelismo. La verdadera conversión, cómo es que tenemos que predicar y qué resultados debe tener un evangelismo bíblico. Ustedes han visto desde la predicación expositiva hasta las marcas del nuevo nacimiento. Antes de entrar a este tema, consideremos lo siguiente. Satanás, el mundo, no está en contra de las normas morales. Él está en contra de Jesucristo. Él puede tolerar sermones de autoayuda, moralidad externa y hacer creer que todo va bien. Por otro lado, él también anima a predicar sobre tu amor propio, sobre tu valor como persona y hacerte creer que todo gira en torno a ti, en torno a tus necesidades. Pero ¿qué dice la Escritura y cómo es que el Señor nos mostró y dio ejemplo de lo que es el evangelismo bíblico? Presentar las buenas nuevas abiertamente. El evangelismo bíblico toca temas como el pecado, la cruz, la resurrección, la fe, y todo esto apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Debemos confiar que Dios abrirá y dará entendimiento a las personas. Él salvará conforme a su gracia y misericordia. Pero tampoco tenemos que menospreciar a nuestro Señor como Dios glorioso, Rey y soberano, haciéndole creer a las personas y decirles, como algunos bien intencionados pero mal entendidos empiezan a decir: amigo, el Señor está afuera, tiene frío, pobrecito, mira, Él está tocando a la puerta de tu corazón. No. Nuestro Dios es Rey, glorioso, soberano. Él salva conforme a su poder y misericordia. El entendimiento bíblico del evangelismo. La predicación constará de 3 puntos. Primer punto, evangelismo bíblico. Segundo punto, evaluación del evangelio fiel. Y tercer punto, las exigencias del evangelismo bíblico. Les pido si me acompañan a orar, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, glorioso, eterno y maravilloso, yo te ruego que tengas a bien usarme, Señor. Tú sabes que nadie aquí somos aptos ni dignos, todo es por tu sola gracia. Necesitamos de ti, Señor. Quítame de en medio, Señor, y habla. Que el poder de tu palabra corra en nuestros corazones con poder, dándonos entendimiento, pero que no solamente quede en la cabeza, sino que podamos digerirlo, bajarlo al corazón y ponerlo en práctica, Señor. Enséñanos a evangelizar conforme a tu poder, tu gloria y tu misericordia. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Punto número 1. Evangelismo bíblico. Hechos 16:14. Hechos 16:14. La bendita palabra de nuestro Señor y Salvador dice de la siguiente manera: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Repito esta última parte. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Debemos presentar las buenas nuevas abiertamente y confiando en nuestro Dios glorioso. No depende de nuestros métodos y estrategias. Es verdad que todo cristiano tiene que evangelizar. No es opcional. El evangelismo es un imperativo.
¿O acaso no hemos escuchado, todos aquellos que tenemos un tiempo en el cristianismo, aquella parte de la Escritura donde el Señor declara, instituye y dice: id y predicar el Evangelio a todos aquellos que han de creer? ¿Sí dice así el texto? Id y predicar el Evangelio a los que me caen bien. El texto dice: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Ni tú, ni yo, ni nadie puede ver el corazón de las personas. Muchos de los que hemos de predicar serán criaturas, pero muchos han sido llamados, y Dios ha de obrar en el corazón de ellos. No forcemos el nacimiento espiritual. Miremos cómo Ezequiel tiene una especie de visión. Ezequiel llega a un punto en el capítulo 37 donde ve un valle de huesos secos. Pocas palabras para contextualizarlo. Llega a un panteón y hay un cadáver afuera. Está ese cadáver afuera. Ya son solamente huesos. Pero de alguna forma milagrosa, los huesos se empiezan a unir. Los músculos empiezan a regenerarse. Y entonces existe una nueva persona. Aquello que estuvo muerto tuvo vida. Pero no fue por lo que Ezequiel hizo o dijo. Esto fue el poder glorioso de Dios, que trae a convicción y a vida eterna a aquellos que Él llama. La palabra de Dios es poderosa, eficaz. Dios los salvó por su gracia cuando creímos. Dios nos ha salvado por pura gracia cuando creemos. Nadie aquí tiene mérito en decir: yo soy salvo porque yo hice, fui, vine, soy. Nadie aquí es digno. Todo esto fue por gracia. El evangelismo bíblico da convicción y conocimiento de quién es Dios. Algunos de nosotros conocemos ciertas líneas de creyentes, donde algunos salen incluso hasta con agendas. Quizás alguno aquí, no les conozco, salió de una iglesia así, donde salen con agendas y evangelizan casi todos los días. Y llevan su agenda y conocí un hermano, un pastor bien intencionado que salía y llevaba su agenda y decía: fulanito, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Mira, ¿me regalas 5 minutos? Cuando podía platicar, lo que él hablaba era del infierno, lo atroz que era y el destino de estas personas en el infierno. Y después de que daba este tema, le decía: pero tú puedes salvarte. Solamente necesitas decir las siguientes palabras. Y los llevaba para allá. Hasta que en un día, su hijo le tocó estar en la agenda escribiendo y pasó una persona homosexual. Llegó y le empezó a compartir y el niño le dijo: papá, ¿lo pongo en la lista? Y el papá, como evangelizaba industrialmente, le dijo: no, hijo, déjalo en paréntesis. Si nos faltan muchos este año para llegar a los 100, lo añadimos. Ah, caray. Ahora resulta que lo dejó en espera para entrar al reino de los cielos. Amados hermanos, no se trata de nuestros métodos, estrategias, no se trata de una oración que nosotros podamos hacer. Es la obra de Dios en cada uno de nosotros. El evangelismo debe llevarnos a reconocer quiénes somos. El evangelismo debe llevarnos a conocer quién es Cristo, qué hizo y cómo es que podemos ser salvos. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Amados hermanos, vamos
a Jonás 2:9, por favor. Jonás 2:9. La bendita palabra de nuestro Señor y Salvador dice así: pero yo con voz de alabanza te sacrificaré, cumpliré lo que había prometido, porque la salvación es del Señor. ¿Por qué Jonás está diciendo esto? ¿Por qué Jonás está diciendo que la salvación es del Señor? El Señor había dictaminado que la tierra de Nínive iba a ser salva, porque Dios así lo había dicho. Pero no se lo dice a Jonás de tal forma. Le dice: ¿sabes qué? Ve y dile a Nínive que se arrepienta, porque si no los voy a destruir. Y Jonás, como todos los cristianos buenos, como todos los cristianos más sabios que Dios, dice: ¿los ninivitas? No, Señor. ¿Acaso se te habrá olvidado que ellos son nuestros adversarios? Tú me dices que vaya para el norte, pues yo me voy para el sur. Aquellos, aún los pequeños, saben esta historia que es tragado por un gran pez. Este pez se lo traga y después de 3 días lo vomita. Jonás, estando dentro de aquel pez, empezó a entender, y entonces él clamó y dijo: Señor, ten misericordia de mí. Jonás está pidiendo misericordia para él, cuando él no había tenido misericordia para sus adversarios. Y entonces él entiende, clama. Yo me imagino dentro del pez clamando y diciendo: sálvame, Señor, tú eres bueno, misericordioso. Y cuando es expulsado de aquel pez, clama, dice: la salvación es del Señor. ¿Qué es el evangelismo bíblico entonces? El evangelismo bíblico es presentar las buenas nuevas abiertamente y confiar en Dios para que Él pueda salvar conforme a su gracia y misericordia. Pero antes de las buenas nuevas, dentro del evangelismo bíblico, tenemos muchas veces que presentar por qué son buenas. Porque el hombre sin Cristo es como aquel hueso seco de la visión del profeta. Está muerto en sus delitos y pecados. Necesita un milagro para cobrar vida. Nuestro Señor Jesús predica fielmente. Incluso su predicación era arrepentir y creer. Juan el Bautista proclamaba: arrepiéntanse y crean. El apóstol Pablo predicaba: arrepiéntanse y crean. Nadie puede venir al Padre si no le trajere. Son las palabras de nuestro Señor y Salvador en Juan 6:44. Nadie puede venir a mi Padre si mi Padre no le trajere. Ahora, con un entendimiento correcto del evangelismo, entendemos que la salvación le depende única y exclusivamente a nuestro glorioso Señor y Salvador. Nuestra responsabilidad es predicarle a toda criatura. Al drogadicto allá afuera, amén. Al político, aunque nos duela, amados hermanos, amén. Amados, debemos predicar a todos bíblicamente. El evangelismo bíblico no forza confesiones. No hay conversiones falsas
cuando el evangelismo hace su obra perfecta, analicemos qué es lo que estamos haciendo como iglesias. Punto número 2, amados hermanos. Evaluación del evangelismo fiel. La evaluación del evangelismo fiel. Hechos 16, 14. Dice de la siguiente manera: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Respecto a Lidia, para entrar en contexto, Lidia era una mujer de su tiempo bastante bien acomodada económicamente. El vender ropas de púrpura era un trabajo bien remunerado. Era como traer tus Nike en lugar de tus Kike. Era como traer una camisa de marca. Era bien remunerado. Pero Lidia no se le enfatiza por esto. Se le enfatiza porque Dios abrió su corazón para que ella entendiera el evangelio. Lidia fue salva por escuchar la bendita palabra de Dios. Recordemos nuestra introducción. Satanás no está en contra de las normas morales. Él está en contra de Jesucristo. Él puede darte muchas cosas con tal de que nuestra mirada esté lejos de la cruz del Calvario. Hoy debemos evangelizar bíblicamente. Si no, dentro de las iglesias existirán desastres. Dentro de las iglesias existirán falsas conversiones. Debemos evangelizar conforme a la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador. Amada familia de la Iglesia Bíblica de Zacatecas, si nuestras iglesias tienen un mayor número de miembros que de asistencia, estamos en un grave peligro. Si nuestras iglesias tienen más miembros registrados que asistentes a la congregación, estamos en peligro. No puede existir eso y no debiese existir eso. Debemos ser bíblicos. Ciertamente todos podemos faltar a la congregación. ¿Quién de aquí nunca en toda su vida cristiana ha faltado a un servicio dominical? Levante la mano para pedirle su autógrafo. Amados hermanos, nosotros dentro de la congregación tenemos una hermana que ya no asiste y la tenemos registrada porque la hermana ya no puede salir de su casa, es una hermana mayor en edad. Es complicado estarla sacando domingo a domingo y trasladarla. ¿Y qué con aquellos que quizás tengan algún familiar en el hospital y que dure mucho tiempo ahí? ¿Será miembro? Claro que sí. Claro que sí. Somos familia. Pero ¿qué con aquellos amigos, familiares, cristianos que visitan las congregaciones como aquel Cometa Halem cada 70 años, cada evento especial, Navidad, Año Nuevo, fiestas, 15 años, y no los volvemos a ver hasta el otro año? Yo sé que aquí no hay de estos hermanos. Ese peligro nada más está en Aguascalientes. Amada familia, examínate a ti mismo. Amada iglesia, examinémonos, porque debemos comprender que el evangelismo bíblico debe romper este paradigma, este entendimiento falso. Somos 400 en la iglesia.
Ah, caray, amado hermano, yo veo 150 a 100 aproximadamente. Sí, pero es que mira, toda esta lista. Cuidado con eso. La membresía debe de reflejar cristianos realmente convencidos de amar al Señor. Porque la Escritura está llena de imperativos. Hoy escuché dentro de ustedes a un hermano que decía, agradezco porque me ha permitido obedecer. La Escritura está llena de imperativos, mandatos, ordenanzas. Y una de las ordenanzas, imperativos, es no dejarte de congregar como algunos tienen por costumbre. Si alguien se deja de congregar, deberíamos aplicar el texto de la disciplina espiritual. Ve con tu hermano, ¿por qué no te estás reuniendo? ¿Por qué no estás asistiendo constantemente? Si no te escucha, entonces ve con algunos testigos. Y si no te escucha después de cierto tiempo, tenlo como una visita, no como miembro de la congregación. El mal entendimiento del evangelismo bíblico revela un entendimiento débil de la conversión. Muchos miembros se ausentan y prefieren unas cuantas monedas como aquel que traicionó a nuestro Señor y Salvador. La predicación superficial la podemos ver en los fariseos. Enfatizan normas externas. No toques. Tienes que venir de traje y corbata. Tienes que diezmar el mento y el comino. Lávate las manos. Pero sus vidas muestran que no entendían el evangelio. Ellos intentaron hasta que lograron crucificar al Dios Todopoderoso. Aquellas cosas externas no reflejan una vida transformada. Por otro lado, la santidad del Señor es real y tenemos que andar delante de Él con mucho temor y temblor, porque es un Dios santo, 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 que no toma por inocente al culpable. No se trata de ir y decirle a la persona, acepta al Señor Jesús para que tu matrimonio sea transformado. Y si no es así, ven al Señor Jesús, porque si no tienes empleo, el Señor te dará empleo. O como aquellas partes emocionales, bien intencionadas, mal dichas, de aquellos coritos cuando éramos algunos pequeños en algunas iglesias, que cantábamos contentos y al momento de la ofrenda a nuestro Dios se entonaban aquellos cantos. La iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Si das un pesito, el Señor te da dos. ¡Qué buen negocio! No, amados hermanos, Dios es santo, glorioso, perfecto. Él puede darte mucho si es su voluntad, pero puede quitártelo todo, porque Él es Rey soberano. La predicación superficial limita el evangelio a un éxito espiritual, a un éxito moral. Lo limita. No existe. En el evangelio se trata de Cristo y este crucificado. La conversión falsa multiplica falsos creyentes. Amados pastores, es bonito ver un lugar lleno, yo no lo niego, es bonito ver un lugar lleno. Es emocionante predicar a una iglesia que no te conoce, es emocionante. Pero
pastores locales de Iglesia Bíblica Zacatecas, créanme, amados hermanos, que a veces es mejor tener un remanente de 50 personas, de 10 personas, que de 400 que solamente van porque les gusta el ambiente. Amados hermanos, la iglesia del Señor es santa. El evangelismo muestra que Cristo es Rey soberano. El evangelismo lo exige todo. Punto número 3. Cristo en la cruz del Calvario ejemplifica el costo supremo del discipulado auténtico. El costo de predicar el evangelio, el costo de predicar las buenas nuevas de salvación, el costo de predicar que el reino de los cielos se había acercado. Cristo muestra el ejemplo de qué es lo que ocurre muchas veces cuando se predica el evangelio. Hoy nos platicaban de Siria. Aquellos hombres que son asesinados, arrestados, es porque han predicado el evangelio. En aquellos países como Nigeria, no se predica la prosperidad, no se predica una moralidad, se predica a Cristo y este crucificado y resucitado. Y esto lo lleva hasta la muerte. En Getsemaní, Lucas 22, muestra cómo nuestro Señor tiene una gran presión. Está a punto de cumplir a lo que fue enviado. Tiene una gran presión. Nota importante, paréntesis importante, nuestro Señor Jesús no clama al Padre y le dice: no permitas que pase de esta copa. No permitas que pase, esta copa. No permitas que pase esta copa. Nuestro Señor Jesús no clama estas palabras para evitar la cruz, sino por la separación que habría del Padre con el Hijo. Mi Señor no era un cobarde. Mi Señor sabía que había venido. Lo había dicho de una y otra forma, lo había estipulado. Él sabía que había venido. Él pudo haber hablado a una gran cantidad de ángeles y todo esto se hubiera acabado. Pero Él sabía que había venido. El Señor clama, esa presión empieza a verse en su cuerpo y sufre algo que los médicos llaman hematridosis, el adelgazamiento de su piel. Su piel se adelgaza de tal manera que empieza a sudar sangre. Él tiene la piel adelgazada. Y vemos que Juan 18 nos habla de que Él fue arrestado, golpeado, le jalaban la barba, lo golpeaban, lo humillaban cuando lo arrestaron. Después de ser encerrado, le ponen una corona de espinas. Aquella corona de espinas de 5 a 7 centímetros, le perforó el cráneo, sudaba sangre, derramaba sangre. Su vista quedó prácticamente nula ante el derramamiento constante de la sangre que brotaba a causa de aquellas espinas. En Aguascalientes tenemos un árbol, el sabinal, que produce unas espinas. Y en ocasiones donde hay esos árboles, tú vas caminando con tus tenis buenos, nuevos. Son tan grandes esas espinas, tan duras, que en ocasiones traspasan los tenis nuevos y sientes un ligero piquete. Imagínense entrando esas espinas directamente
sin la amortiguación de ese colchoncito. Directamente se le incrustaban en la piel, sangrando. Todo esto porque mi Señor y Salvador predicaba el Evangelio. Él estaba predicando las buenas nuevas de salvación. El Verbo se hizo carne. Su vida misma es el Evangelio manifestado en este lado de la eternidad. Después de ello, lo ponen en un poste de madera y lo empiezan a flagelar con una especie de látigo, con varias cuerdas. Cada que azotaban su cuerpo, aquel látigo arrancaba pedazos de su piel. Arrancando pedazos de su piel hasta quedar como una masa sanguinolienta, según Josefo, irreconocible. La piel, los músculos y hasta el hueso se alcanzaba a ver de nuestro Señor y Salvador. Todo ello por predicar las buenas nuevas de salvación. Jesús carga la cruz, el patíbulo, una parte de aquella cruz como la conocemos. Cada que él caminaba, aquel madero rozaba la piel con la carne viva, sufriendo dolores como nunca antes ningún hombre puede soportar. Él era inocente, santo, glorioso, y predicó con su vida misma el Evangelio, porque Él mismo es la buena nueva de salvación. Aquellos que quieran seguirle, tomen su cruz y sigámosle. Jesús carga aquel madero y cuando va a ser crucificado, primero le ponen unos clavos en la parte baja de la mano, en esta parte. Muchos de nosotros hemos visto algunas imágenes donde se pone en esta parte. Sin embargo, si fuese así, el peso haría que se desgarrara. En esta parte tenemos nervios, el radial y el medio, los cuales provocaban calambres y un dolor radical. Aquellos que han sufrido alguna perforación del nervio medio dicen que es como una descarga eléctrica en su cuerpo. Nuestro Señor Jesús derramó su sangre predicando el Evangelio para que viles pecadores como su servidor pudiéramos ser salvos. La salvación del Señor es gloriosa. Jonás lo expresa: la salvación es del Señor. El evangelismo bíblico debe apuntar a Cristo. Nuestros amados hermanos a través de la historia nos lo han enseñado. Estando en aquella cruz, levantado, derramando su sangre, tuvo sed, a causa de que él había perdido más de la mitad de su sangre. Juan 19:28 lo comenta. Esto, a la vez, la postura de la cruz lo lleva a una asfixia. Él se estaba sofocando. Todo ello, amados hermanos, por predicar el Evangelio. No le persiguieron, no lo odiaban por convertir los peces y multiplicarlos, no. No lo perseguían por sanar a alguien, no. Lo perseguían porque él predicaba el Evangelio. Lo perseguían porque él predicaba las buenas nuevas de salvación. Él decía
el reino de los cielos se ha acercado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cristo, solo Cristo, debe de ser proclamado en las iglesias. No mi testimonio, no mi mejora continua, no lo que yo creo. La gente será salvada a través de escuchar las buenas nuevas de salvación. Jesús cargó todo por amor a viles pecadores. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9:23. Lo voy a repetir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los apóstoles sufrieron el predicar el evangelio. Pedro fue crucificado de cabeza por predicar el evangelio. Esteban fue apedreado por predicar el evangelio. Todos los apóstoles fueron menospreciados, humillados, torturados por predicar el evangelio. No estamos de día de campo, estamos en una lucha continua. El verdadero evangelio trae conversión verdadera. El predicar el evangelio es vital, necesario para un mundo que está en ruinas. Nos alarmamos, bueno, al menos yo, me alarmé viendo la situación de la nación el año pasado. En mi ignorancia, en mi pecado, en mi forma tan inútil de pensar, lo primero que hice, pastor, a lo mejor y no voy. Cuando nuestros hermanos arriesgaban su vida, incluso ellos mismos iban a las sinagogas, ellos mismos iban con sus adversarios y predicaban el evangelio. ¿O qué no hemos visto? Que nuestro Señor y Salvador predicaba el evangelio a aquellos hombres que le perseguían. ¿O acaso no hemos leído cómo le hacían preguntas para cacharlo en alguna contradicción y condenarlo? Aquellos hombres que están haciendo lo que pasó la semana pasada, aquellos hombres ruines, despreciables, que están haciendo estragos con nuestra nación, necesitan escuchar el evangelio. No necesitan escuchar una mejora continua, necesitan escuchar el evangelio. Predica el evangelio a toda criatura. Predica las buenas nuevas de salvación, arrepentimiento y fe. En Nigeria hombres mueren por predicar el evangelio. Son expulsados de sus comunidades. Sus mujeres son abusadas. Sus niños son asesinados. Y ellos se mantienen firmes, glorificando a nuestro Señor y Salvador. Las falsas enseñanzas de este siglo están adoctrinando a nuestros jóvenes. La teología de la prosperidad. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? El Señor quiere darte mucho dinero. No es así. No es así. El apóstol Pablo dice, yo he aprendido a tener mucho, pero también a no tener nada. Otros tantos decretando. Otros tantos diciendo, yo tengo el poder. Lo que digo se cumple. No es así. El único soberano es Dios. Y otros tantos en el universalismo religioso. No importa lo que creas. Tú acepta a Jesús y sigue creyendo lo que tú crees. Serás salvo. No es así. No es así. Mi Señor es santo, glorioso y celoso. Él es
mi dueño, mi rey. La predicación fiel contrasta la cruz como el poder de Dios. Genera discípulos dispuestos a sufrir y morir como nuestro Señor y Salvador. Ejemplo nos dio de cómo es que tenemos que vivir. Muchas iglesias menosprecian el evangelismo. Se ocupan en programas internos, mientras el mundo está en oscuridad continua, porque necesitan escuchar el evangelismo bíblico. Necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. En la calle, en tu escuela, en el trabajo, en los anexos, hospitales. Existen personas que necesitan escuchar el evangelio. El fiel predicador nunca calla. Levantémonos hoy para ir y predicar el evangelio. En resumen, hemos visto 3 puntos antes de llegar a la conclusión. En el primer punto vimos el evangelismo bíblico. El evangelismo bíblico no consiste en fábricas de decisiones, sino en presentar fielmente el mensaje de la cruz, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, confiando plenamente y creer como hizo Jonás que la salvación es del Señor. Punto número 2, vimos la evaluación del evangelio fiel. Una iglesia necesita revisar su evangelismo, porque puede predicar moralidad, libertinaje, lo que quieran, pero una iglesia sana, que predica el evangelio bíblicamente, mira hombres redimidos y transformados con el poder de la palabra. No puede haber dentro del evangelismo bíblico una membresía más grande que la asistencia a sus reuniones. Debemos como iglesias evaluar si tenemos más miembros que asistencia. Y al final, en el punto número 3 vimos que el evangelio lo exige todo. El evangelio verdadero no solo te va a informar, puede conmoverte todo lo que yo te he dicho de lo que nuestro Señor sufrió, pero esto no debe ser un sentimiento, debe ser una convicción de vivir conforme a nuestro Dios y Salvador. Seguir a Cristo implica negarse a uno mismo, abrazar el sufrimiento, abrazar la cruz, abrazar la vida de Cristo, poder decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El evangelismo te lo va a pedir todo. Te va a pedir a tus hijos, te va a pedir a tu esposo, a tu esposa, tu negocio. Dios debe ser primero. Dios tiene que ser primero, el rey de tu vida. Dios debe ser el rey de mi vida. Amigo que vienes quizás de visita por primera vez. Amigo que tienes mucho tiempo sin venir, quizás. Amigo, tú que no estás convencido de lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Amigo, tú que naciste, abro comillas, en una cuna cristiana, pero que nunca te has arrepentido de tus pecados, que no te has rendido a los pies de nuestro Señor y Salvador. Amigo, ven a los pies de Cristo. En Él hay gracia, perdón y misericordia, y serás salvo. Porque el día de mañana, amigo, puede ser terrible. El día de mañana puede ser el peor momento de toda tu existencia. Amigo, y aún más,
porque puedes salir de este lugar y entregarle cuentas al Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo y Él podrá salvarte. Cierta ocasión, Bill Graham comenta que hacía sus campañas y hacía sus declaraciones y un hombre se lo encuentra borracho, en estado muy mal. Le dice: Graham, tú me salvaste en una de tus campañas. Yo hice la confesión que tú decías desde allá enfrente y tú me salvaste. Graham se acerca a él y le dice: efectivamente, tienes toda la razón, yo te salvé. Esa confesión hizo que yo te salvara, porque si Cristo te hubiera salvado, serías otra persona, hubieras muerto y hoy viviría Cristo en tu vida. En conclusión, Pablo declara en 1 Corintios 2:2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La iglesia de Corintio, la iglesia estaba rodeada de sabiduría humana, moralidad, negocios, economía, estrategias humanas, pero rechazaban creer en la santidad y en la gloria de Cristo. La cruz de Cristo destruye el orgullo religioso, filosófico de cada individuo. No es la elocuencia, no es que también puedas hablar, no es que también puedas decir. No se trata de la elocuencia, amado amigo, amado hermano. No se trata de ello. Se trata de predicar fielmente el evangelio de nuestro Señor y Salvador. Solo la predicación fiel de la bendita palabra de Dios es poder divino para salvación. Satanás mismo sabe que no es la moralidad. No se trata de si estás bien o mal. Está en contra de Jesucristo y de su cruz gloriosa. El evangelismo bíblico nunca cambia. Cristo y su cruz es ayer, hoy y por los siglos. Y concluyo con esto. Si vas a tu casa, amado hermano, amado amigo, si vas a tu casa y de repente te olvidas hasta de mi nombre, ¿cómo se llama aquel hombre latoso que vino? Si te olvidas de todo lo que he dicho hasta este momento, recuerda esto, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Repito, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Solo a Dios la gloria. Oremos.